Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas al primer webinar de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, que está formada con el apoyo del Knight Center y de Google News Initiative. Mi nombre es Lucía Solís Reimer, soy periodista y editora de género, y hoy estaré a cargo de moderar este primer webinar que tiene como título Mitos sobre la cobertura periodística de la diversidad y cómo afrontarlos. El objetivo de este webinar, como ya más o menos les adelanta un poco el título, es desmontar estos mitos que vamos a presentar y sobre todo brindar herramientas y pautas para confrontarlos desde la propia práctica, desde el propio quehacer periodístico, ¿no? También aprovecho para recordarles o refrescarles la idea de que el objetivo principal de esta red para la diversidad en el periodismo latinoamericano es impulsar la cobertura de la diversidad, equidad e inclusión desde un enfoque de derechos humanos y que esté basada en los diferentes contextos latinoamericanos, principalmente a través de capacitaciones a periodistas, a medios, para que puedan ser embajadores y embajadoras de la propia diversidad en sus propios espacios. Quisiera también invitarles a mantener un diálogo armonioso y respetuoso durante el webinar y también al momento del final, al momento sobre todo de hacer las preguntas, ¿no? Del intercambio. Siguiente, por favor. Esa. Bueno, antes de presentar a nuestras invitadas de lujo esta tarde, quisiera empezar refrescando la definición del concepto de diversidad aplicado a la cobertura periodística que hemos venido impulsando desde la red, ¿no? A través de los conversatorios abiertos que hemos tenido, también ya en las capacitaciones a medios que hemos estado dando, y vamos a refrescar un poco este concepto para arrancar de ahí esta desmitificación que vamos a tratar en este webinar. ¿La siguiente? Vale, esta sería la definición, ¿no? La diversidad significa o implica el reconocimiento de la singularidad de cada persona, ya sea en cuanto a su etnicidad, a su orientación sexual, a su identidad de género, a su lengua, a su religión, si tiene alguna discapacidad, cuál es su situación migratoria, etcétera. Es tomar esta singularidad desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Este enfoque de derechos humanos lo que hace es conectar estas singularidades que he nombrado para cuestionar y combatir la discriminación, ¿no? Y otras formas también de violencia que podrían ser pues la misoginia, la homofobia, la transfobia, el racismo, el capacitismo, ¿no? Etcétera. Entonces, dicho esto, cuando vemos este concepto es inevitable, creo, mencionar o reconocer que aún existen dudas sobre la cobertura de la diversidad, especialmente desde el periodismo más llamado tradicional, ¿no? Lo que llamamos un periodismo más tradicional. Estas dudas lo que pueden hacer es llevar a pensar que apostar por una cobertura centrada en la diversidad puede tener ciertos vacíos, ciertos aspectos pues cuestionables, que finalmente se transforman en mitos, ¿no? Estas ideas que no son del todo ciertas siempre, ¿no? Algunos de estos mitos los vamos a abordar ahora, y además vamos a aprender, como dije al inicio, cómo enfrentarlos desde la propia práctica periodística. Siguiente, por favor. Y nada, ahora sí, para abordar y desmontar estos mitos tenemos a dos invitadas que son pues referentes en el tema de la diversidad en el periodismo, ¿no? Tenemos a Ana Costa, ella es una periodista ecuatoriana, editora general del medio comunitario Wambra, comunicadora social, máster en estudios de la cultura, feminista, educadora popular y defensora de los derechos humanos, y además es cofundadora del Festival Sarelia de Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismo. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en este primer webinar. Gracias, Lucía, por la invitación. Súper feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias. Y también, por otro lado, tenemos a María Eugenia Ludueña. Ella es periodista, columnista, docente y escritora que está trabajando en medios desde hace 30 años. Es codirectora de Agencia Presentes, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Maestría de Derechos Humanos y Comunicación de la Universidad de La Plata y de Gestión de Medios en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Además, es autora de Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto y El mundo no necesita más canciones.
Otro dato interesante es que con Wikimedia Argentina impulsó Wiki Derechos Humanos, que son editatones de Wikipedia con perspectiva de derechos. Bienvenida, María Eugenia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, me encantan estos espacios porque son espacios de intercambio, de aprendizaje y de seguir pensando en voz alta sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias, sí, tal cual es. Se trata de un espacio de crecimiento en donde todos y todas y todos creo que estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Creo que eso es lo más rico de todo. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces cuáles son esos mitos. Y he puesto esas figuras mitológicas ahí que pueden ver al lado izquierdo para que podamos entrar en ambiente y se den cuenta de que algunas de estas ideas no son tan ciertas como parecen, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estos mitos. Son tres los que hemos venido a proponer esta tarde. El primero que les planteo es que el enfoque de derechos humanos, primer mito, el enfoque de derechos humanos hace que el periodismo no sea neutral y sea en favor de ciertas personas o grupos. El segundo mito es la diversidad del periodismo solo es posible en medios nativo digitales, alternativos o independientes. Y finalmente, el tercer mito que dice, cuando hablamos de diversidad en el periodismo, nos referimos solo a la perspectiva de género y de diversidad sexual. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí vamos a empezar a entrar en materia con Ana y con María Eugenia. Vamos a ver el primer mito, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a ir desmontándolo poco a poco. Recordamos nuevamente, el enfoque de derechos humanos hace que el periodismo no sea neutral y sea en favor de ciertas personas o grupos. ¿Qué pensamos? Ana, ¿qué idea te viene a la cabeza con este primer mito? ¿Cierto o falso? Es un mito que nos lleva a las discusiones más viejas que hay en el periodismo e incluso, digamos, en las ciencias, ¿no? O sea, que es hablar de la neutralidad y de la posibilidad de que podamos ser neutrales cuando queremos hacer una lectura de la realidad o un acercamiento a la realidad. Digamos, el periodismo tiene de eso muy parecido a la forma en la que se fue construyendo el conocimiento científico, por ejemplo, ¿no? Que es como esta pretensión de objetividad o de neutralidad que se plantea como digamos, como un discurso posicionado para decir que el periodismo busca la verdad, ¿no? Y ahí empiezan estas discusiones que son viejísimas, 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 que vienen, digamos, de las discusiones en las ciencias sociales para decir que justamente esto no es posible, porque planteamos ahí que hay una mirada, todas las personas tenemos una mirada, un posicionamiento, ¿no? Hay una frase que siempre recuerdo de la filósofa feminista Adrienne Rich que dice, la objetividad es el nombre que se le da a la sociedad, en la sociedad patriarcal, a la subjetividad masculina, ¿no? Y eso, digamos, desde la crítica que hacemos los feminismos, se plantea como que muchas de las cosas que en el periodismo se han planteado como estáticas, como intocables, terminan siendo muchas veces planteadas desde una subjetividad masculina, dominante, digamos, muchas veces blanca, de una clase alta, ¿no? Digamos, o sea, toda esta mirada dominante que se plantea sobre cómo leer una realidad. Entonces, pues sí, eso es un mito y nos pone a discutir todas estas cosas de si es posible o no. Y ahí lo que se me viene es justo qué planteamos desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque feminista. Planteamos de que todas las personas tenemos un posicionamiento y una mirada. Y clarificar esa mirada, hacer, digamos, lo que Donna Haraway llama, ¿no? Digamos, el conocimiento situado, es decir, transparentar desde dónde estamos observando y desde dónde estamos mirando. Y para nosotras, el enfoque de derechos humanos lo que hace es ampliar una mirada que las discriminaciones como el racismo, el sexismo, la homofobia, el clasismo, plantean, te tapan, digamos, la mirada cuando estás ejerciendo el periodismo. O sea, las discriminaciones sí son una forma de favorecer una cierta mirada dominante. Eso sí genera una mirada bastante, digamos,
parcializada sobre el asunto, porque estás dejando de lado, si es que tienes una visión machista, estás dejando de lado a la mitad de la población en tu narración, en tu forma en la que construyes tu práctica periodística. Si es que eres racista y tienes una tara, digamos, desde el racismo, vas a dejar de lado toda la diversidad étnica y todas las posibilidades de contar las historias de que no se enmarquen, digamos, en el racismo, ¿no? Entonces, es más bien darle la vuelta y decir cómo la discriminación y un enfoque que no tiene una mirada amplia de derechos humanos, más bien es una mirada reducida y limitada que limita también la práctica del periodismo, que lo que busca es sí contar la realidad lo más cercano posible y lo más amplio posible. Y eso es lo que hace el enfoque de derechos humanos, darte herramientas para que tú puedas contar una historia con la mayor de los elementos posibles, no dejando fuera la mirada de las mujeres, no dejando fuera la mirada de las personas que más mal lo están pasando en una situación. Si es que quieres contar una historia, ¿quién no está hablando en esa historia? Digamos, hay medios que lo pueden contar de una forma, con unas voces oficiales o dominantes, y tú si tienes una mirada y un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género, vas a decir, bueno, ¿cuáles son las voces ausentes? ¿Cuáles son las voces que faltan? ¿Cuáles son esas miradas que interpelan esta realidad que yo estoy narrando? ¿No? Así es, Ana, y has dicho algo muy interesante. Y antes de pasar con lo que nos va a decir María Eugenia, me quedo con lo que has dicho sobre la objetividad, ¿no? Sobre la neutralidad. Y yo pienso que es precisamente porque el periodismo, la cobertura periodística de la diversidad, como has mencionado hace un ratito nada más, lo que hace es visibilizar a quienes históricamente no han estado visibilizadas, las personas que no han estado visibilizadas históricamente, se siente desde lo más tradicional, desde lo más básico, que se está favoreciendo a cierto grupo, que se le está sobreexponiendo, que hay una parcialización, ¿no? Y a mí me resulta a veces curioso porque pensando, siempre que vemos, ¿no? Sobre todo en espacios noticiosos en donde se predomina muchísimo más la presencia masculina, como puede ser la cobertura política, cuando hay algún destape, por ejemplo, algún caso de corrupción, que en nuestros países los conocemos bastante bien, nunca se califica a los periodistas varones, que son quienes encabezan estas investigaciones, como activistas contra la corrupción. No hay ese cuestionamiento contra estos colegas. En cambio, si hay periodistas y comunicadoras y comunicadores que visibilizan una conquista de derechos humanos, como puede ser pues, el momento de la legalización del aborto en Argentina, sí se siente como que se está favoreciendo a cierto grupo, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza a cuestionarse y de construirse la idea de la neutralidad y la objetividad, que se supone que era como un intocable, ¿no? En el periodismo en el que todas y todos nos hemos formado. Maru, ¿qué piensas? ¿Qué hacemos con la idea de neutralidad y objetividad? ¿Es posible, como ha dicho Ana, que no, que lo que defendemos y concuerdo es que no es posible, ¿no? ¿Qué piensas? Mira, una vez se me quedó grabada una frase de alguien que estaba hablando acerca de este tema y que es más o menos esta pregunta que se repite, ¿no? Que tiene que ver con que los periodistas no podemos ser neutrales ante la violación de los derechos humanos. Y creo que esta pregunta nos lleva a una cuestión acerca de cuáles son los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Y creo que ahí está parte de la clave para responder esta pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Son protecciones, o sea, tenemos distintas teorías, porque hay diferentes abordajes acerca de cuál es la naturaleza de los derechos humanos, y eso después se va a volcar en una práctica de un sistema internacional de derechos humanos, que es una práctica relativamente reciente. Y es muy compleja esta práctica, ¿no? De cuáles de esos asuntos después tienen el suficiente interés político como para convertirse en una ley, como puede ser el derecho al aborto legal. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque los derechos humanos tienen que ver con esto, con protecciones a ciertos intereses urgentes que se ven amenazados. Entonces, si yo me paro desde ese enfoque de qué es un derecho humano, cuál es el interés a proteger, cuál es el interés en juego que está haciendo que estas personas no estén teniendo acceso a este derecho humano, porque
en la teoría esta práctica existe, en teoría, la práctica internacional de los derechos humanos, para que sean garantizados para todos los derechos. Pero sabemos que en la práctica no sucede esto, porque también hay distintas clases de derechos humanos. No es lo mismo plantear el derecho al aborto, no es lo mismo plantear el derecho a la vivienda, por ejemplo. Hay derechos que exigen ciertos estándares muy altos y que son más difíciles de resguardar, que no se resguardan solamente con una ley. Entonces creo que lo principal, como es un tema muy complejo cuando hablamos de derechos humanos, porque estamos hablando de vulnerabilidades y de cuestiones que atañen a que podamos o no tener una vida plena con todos esos derechos, ¿no? Que están formulados en distintos documentos internacionales, acordados por muchos de los países donde vivimos y otros no. Y también plantea el problema de los derechos humanos, plantea problemas de tipo moral mucho más complejos. Entonces, creo que es clave saber de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos y pararnos desde ese enfoque. ¿Cuál es el derecho a proteger? ¿Por qué estas personas no están pudiendo gozar de estos derechos? Y me parece que ese marco de igualdad, que como dije antes, hay distintos documentos que los garantizan en teoría, insisto. Por eso me parece que es importante que no es un tema de neutralidad, que es un tema que tiene que ver con estas protecciones y los derechos humanos también, muchos pensadores reconocen que son una empresa, no en el sentido de una empresa, sino que son, que tienen un propósito político, ¿no? Que todas las personas, o sea, son súper políticos los derechos humanos, que todas las personas del mundo tengamos los mismos derechos, que vivamos en igualdad y que podamos desarrollarnos plenamente. Entonces me parece que ahí está. Entonces, la neutralidad, yo no puedo ser neutral si hay alguien que no está gozando de esos derechos. Lo que sí puedo hacer, y que en general a mí me gusta responder también con el tema de que yo lo que puedo hacer es verificar la información con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, porque la neutralidad, ¿con qué tiene que ver? Y a veces también se vincula a ciertas escuelas de periodismo que fueron muy exitosas, digamos, o muy populares en determinados momentos históricos. Y quizá el momento histórico que hoy estamos viviendo y del que somos testigos y sobre el que vamos a narrar, no es el momento en el que salieron esas teorías, y tampoco quizás sean los países desde donde salieron algunas de esas teorías, ¿no? Entonces, me parece que es un tema súper complejo, el enfoque de derechos humanos, que vos comentaste antes de qué se trataba, y el tema de qué es la neutralidad, ¿no? ¿Qué significa ser neutral? ¿Qué significan los derechos humanos? Creo que esas son las preguntas claves, pero si tenemos que responderla así como de manera muy simple es eso, es que creo esa frase que yo escuché, que no podemos ser neutrales a la violación de derechos humanos. Sí podemos brindar información verificada, chequeada, de buenísima calidad. Y lo voy a relacionar con otro derecho humano, que es el derecho, un poquito por lo que vos decías antes, Lucía, el ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? Que es un derecho humano del que quizá se habla menos y que ahí también se juegan muchas desigualdades de género. Entonces me parece que también es importante tener en cuenta que la comunicación también es un derecho humano. Sí, y es súper interesante porque creo que la cobertura periodística de la diversidad también lo que hace es abrir el debate, o bueno, tratar de educar a la opinión pública sobre lo que es pues los derechos humanos, porque parece que aún no hay un consenso entre qué cosas son derechos y qué cosas son privilegios. Entonces por eso es tan importante, como has dicho, entender qué son realmente, ¿no? Y que es muy complejo. Pasamos al siguiente mito, ahora, que es el segundo mito, que dice, el enfoque, la diversidad en el periodismo solo es posible en medios nativos digitales alternativos o independientes. ¿Qué pensamos, Ana y Maru, que vienen de medios, pues, digamos, alternativos? ¿No es verdad esto? Ana, Yo creo que lo que ha ocurrido es que con la posibilidad de comunicar en Internet y digamos, el crecimiento de medios nativos digitales en la región, porque este es un fenómeno, digamos, es un fenómeno mundial.
pero en América Latina ha habido un crecimiento bastante interesante y característico de medios de comunicación digitales liderados por mujeres y que se posicionan desde, digamos, un periodismo feminista con enfoque género. Hay medios también de las diversidades sexogenéricas. Esa es una característica que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Este crecimiento de medios. Entonces, con este crecimiento de medios digitales en la región, que ha sido, digamos, a raíz del 2015 bastante fuerte, nosotros hicimos un mapeo justamente para iniciar el Festival Sarelia cuando le estábamos recién pensando en 2016 más o menos. Y claro, los medios se fueron duplicando, fueron apareciendo más. Entonces, pareciera que justamente como en estos medios aparecieron estas historias, estas formas de narrar distinta, estas personas que antes eran prácticamente invisibles en los medios tradicionales a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Y que de plano ya tenían una desigualdad bastante fuerte por la desigualdad de acceso a la comunicación en la región. O sea, digamos, América Latina es una de las regiones donde hay una concentración de medios que ha impedido muchísimo el acceso de una diversidad de personas. Entonces, pareciera que esto que se plantea como mito en realidad sí es una realidad porque los medios lo han ido construyendo y disputando esas narrativas dominantes. Pero eso no quiere decir que no sea posible esto que han posibilitado y han mostrado los medios de que es algo que se puede hacer. Porque, digamos, antes tenías que plantearte un proceso larguísimo si es que querías participar en un medio de comunicación, pelearte con los directivos, con los editores, que por lo general eran grupos de poder y personas con poder económico, religioso, que controlaban los medios. Entonces era un camino súper grande para poder acceder a esos medios, ¿no? Y contar las historias que queremos contar. Ahora en los medios nativos digitales hay una posibilidad de hacerlo. Entonces, pareciera que yo lo que diría es que más que decir que solo es posible en los medios alternativos digitales, yo he dicho que ese es un logro. O sea, la posibilidad de decir, vamos a hacer un periodismo de la diversidad con enfoque de derechos, ha sido un logro de los medios digitales y de quienes han hecho un periodismo diferente, se han lanzado a hacer un periodismo diferente, ¿no? Y le han disputado estas narrativas. Pero no quiere decir que eso solo es posible en los medios alternativos, digitales o independientes, sino es posible en muchos espacios. Y yo lo que he visto, Lucía y María Eugenia, con mucha alegría, es que en los últimos años ha habido una especie de contagio por parte de los medios digitales nativos hacia los medios tradicionales y casi ha sido como una gota que de tanto caer va haciendo hueco en la piedra, porque ha habido un cambio y un interés cada vez más de los medios tradicionales en abordar otras temáticas que antes les parecía imposibles, ¿no? Y eso lo podemos ver en distintas experiencias en la región de medios que se la están ya cuestionando. ¿Por qué razón? Porque las audiencias les han forzado a hacerlo. Casi que pareciera que no es una decisión desde los directivos, sino parece que es una presión de las propias audiencias, de las propias personas que van buscando y diciendo, miren, aquí hay una realidad que ustedes no le están contando y que por eso ustedes se están quedando en el pasado. Yo les sé decir que hay periodistas que se quedaron, que son dinosaurios del periodismo, ¿no? Y que se quedaron en contar las mismas historias y no observan que hay, digamos, una movilización. Por ejemplo, cubrir la movilización feminista es ahora una necesidad porque hay ahí una sociedad que te está exigiendo. Hay mujeres que se están movilizando y están exigiendo que esas historias sean contadas, no desde el estereotipo, no desde la violencia. Entonces, creo que las audiencias han sido las que han presionado para que cada vez más esto no sea solamente la diversidad y el enfoque de derechos humanos algo exclusivo de los medios alternativos, sino que ya exista un interés de parte de los otros medios y hay un contagio también. Luego, ¿cómo lo abordan?
ya es un tema de que justo por eso es necesario mirar cómo se lo está abordando en los medios tradicionales estos enfoques y la diversidad, ¿no? Porque muchas veces se lo aborda desde también un estereotipo, o sea, como decir, bueno, voy a colocar varias personas de distinta raza, voy a colocar una mujer y ya cumplí con mi cuota de diversidad. Y eso no es un enfoque de diversidad en el periodismo. Muchas gracias. Ana, Maru, tú tienes 30 años en medios. Ay, sí, por Cuéntanos. favor. Es Se me- porque, sí. La escuchaba Ana y se me venían muchas cosas a la cabeza. Y me parece como que yo podría estar solamente a este tema hablando una hora porque me apasiona. Lo que quiero decir, yo empecé en los 90 a estudiar, no existía internet y a trabajar también. Bueno, justo nació a principios de los 90, fueron mis primeras comunicaciones también en internet, así que no podía ni imaginar que iba a llevar adelante junto con Ana Fornaro, que es mi coequiper, codirectora de Presentes, con quien fundamos la agencia, y mi amiga tan querida también. Y bueno, y siempre le digo, no me podría haber imaginado que iba a hacer esto porque esto no existía, digamos, cuando yo estudiaba comunicación. Y creo que hablar hoy de diversidad tiene que ver con muchas cosas. El mundo cambió, el mundo es otro, digamos, cambiaron muchas cosas, no cambió completamente y no solamente cambiaron las temáticas y las formas de contar, los dispositivos con los que vivimos, no solamente cambió todo eso, sino que también cambió mucho cómo funcionan las redacciones, cambiaron las economías, y eso también nos ha afectado a las personas que trabajamos en la comunicación y no siempre de maneras hiperpositivas, porque la precarización del trabajo periodístico es una realidad que no puedo dejar de mencionar cada vez que hablamos de medios independientes, porque si no a veces pareciera también que estamos hablando de una cuestión súper ideal y a veces un poco romantizada. Por supuesto que yo prefiero trabajar en agencia Presentes y que me encanta trabajar en agencia Presentes, pero también implica hacerme cargo de otros aspectos que tienen que ver con gestionar un medio que a veces no son tan simpáticos, o para los que no estudié, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que hay muchos medios en América Latina, independientes, digitales, que hacen cosas maravillosas y cuya sostenibilidad está todo el tiempo pendiendo de un hilo. Entonces, me parece que la diversidad en el periodismo, que este mito trae también distintos enfoques desde donde mirarlo. Eso por un lado. Creo también que para que exista la diversidad en el periodismo, no solamente tiene que ver con los medios donde trabajamos, sino que también tiene que ver con a qué fuentes llamamos, porque creo que todos podemos hacer periodismo diverso si nos lo proponemos, trabajemos donde trabajemos, porque sabemos que las personas que nos gusta hacer esto, nos encontramos siempre la manera, las ventanas, las puertas por donde saltar y los huecos por donde movernos. Trabajé en muchos medios, porque trabajo hace mucho tiempo, y trabajé en la mayoría de los medios que trabajé no fueron medios independientes, trabajé en los grandes medios hegemónicos, y de ahí vengo y esto soy, y eso también es parte de lo que aprendí, que se puede hacer periodismo distinto desde esos lugares, sin ninguna duda. De hecho, no es porque lo quiera poner de ejemplo, pero lo cuento para compartir la inspiración y para compartir que es posible, por si hay gente del otro lado de la pantalla que tiene un trabajo que quizá no le guste tanto o que sienta que no está pudiendo hacer el periodismo diverso que quiere. Trabajé en muchos medios haciendo donde yo no me sentía conectada con esas convicciones del todo, o donde se tocaban otros temas que no eran los que a mí me gustaba tocar, y sin embargo los caminos se pueden abrir, las puertas, siempre hay algunas oportunidades que si tenemos, nada, si se dan ciertas coordenadas, creo que hay puertas que se abren. Eh, de hecho, mi libro sobre Laura Carlotto es que era una estudiante desaparecida, bueno, no estuvo desaparecida, pero sí fue una víctima del terrorismo de Estado, y estuvo desaparecido su bebé parido en cautiverio en los años 70 en Argentina, para resumirlo, pero bueno, ese libro tiene que ver con una nota que yo hice para el diario La Nación, que no es, digamos, un diario que tenga un posicionamiento
respecto de los 70, como el libro que yo escribí, ¿no? Entonces, son cosas que a veces pasan, que son extrañas, pero que se dan en la medida en que tenés editores también que entienden cuál es el equipo con el que cuentan. Entonces me parece que también en todas partes hay editoras y editores que pueden sacar lo mejor y saber cómo va a ser de diversa esa nota, a quién pueden enviar a cubrir determinadas cuestiones para que eso tenga mayor diversidad de fuentes, para que tenga diversidad de miradas, para que tenga más contacto, por ejemplo, con las organizaciones que trabajan y que están cerca de esos temas y que nos pueden compartir información que no está en internet y que no encontramos googleando y buscando motores de búsqueda en nuestra computadora, ¿no? Entonces me parece que la diversidad, hay que buscar la diversidad, también hay que buscarla en cómo están conformadas las redacciones, cualquiera sea su tamaño, ¿no? Que es importante tener redacciones diversas con personas de todas las edades, con personas mayores, con personas más jóvenes. Me parece que el intercambio generacional es muy potente para una real diversidad. Me parece también que las escuelas de periodismo también tienen que ver con la diversidad en digamos, quiénes son las personas que enseñan periodismo o que transmiten talleres de periodismo, cuáles son los temas que se privilegian en las currículas de las escuelas de periodismo. Me parece que la diversidad nos atraviesa a todos en distintos aspectos y que contar la diversidad es un desafío muy complejo y, como les decía, con muchas aristas. Así es, Maru, y sobre todo cuestión también de decisión, ¿no? Que no sea pues el medio un limitante para poder explorar esta cobertura de diversidad. Vamos a pasar al tercer mito, al último mito. Y también quisiera aprovechar para invitarles a que vayan haciendo sus preguntas y así podemos revisarlas al final, que si tienen alguna duda que les surja en este momento, que la vayan colocando en el chat y así al final pues ya tenemos una lista para irlas abordando. El tercer mito dice, cuando hablamos de diversidad en el periodismo nos referimos, cuando hablamos de diversidad en el periodismo nos referimos solo al género y a la diversidad sexual. Empezamos contigo ahora, Maru, para ir cambiando el orden. Para mí, cuando hablamos de diversidad en el periodismo, la diversidad es muy amplia, y cuando nos referimos al género y a diversidad sexual es solamente un tipo de, digamos, uno de los campos de la diversidad que es mucho más amplia, ¿no? Nosotras en Presentes venimos realizando un trabajo que es de un intercambio muy desafiante y muy hermoso con un grupo de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, eso en Argentina, y también con mujeres de una comunidad COM en Santa Rosa, en Paraguay. Venimos intercambiando herramientas de comunicación y realmente es un aprendizaje fascinante sobre diversidad, ¿no? Cuando vos empezás a mirar también desde un punto de vista interseccional, que obviamente es muy difícil de practicar porque hemos sido moldeados por un sistema que nos condiciona también a nuestros modos de mirar, pero cerca de estas mujeres y, digamos, incluso de cómo hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras decimos la palabra conquista, ¿no? Y ellas nos enseñaron que no hay que usar todo el tiempo la palabra conquista, que la palabra conquista está llena de violencias, que quizá nosotras no vemos, pero ellas sí, y nos lo explican muy bien como para que empecemos a moderar el uso de esa palabra, que a menudo se asocia con victorias o con triunfos, y que hay otras maneras, por ejemplo, digo, por citar un ejemplo, de tratar de tener una mirada interseccional del lenguaje, ¿no? Y de usar las palabras que nos incluyan a todos. Obviamente que es muy difícil, porque todos somos diferentes, pero también me parece que cuando empezamos a mirar la diversidad desde ese punto de vista, las cosas se ponen más complejas y más interesantes también. Hay justo una nota en Presentes que envió Peuma, que es una periodista mapuche, trans, indígena, chilene, y bueno, acerca de un encuentro que se realizó en el norte de Argentina, de identidades justamente, ¿no? De identidades indígenas, marronas, de diversidades, y todo eso es de una potencia maravillosa. Cuando podemos mirar como los cuadros, porque la identidad no está hecha de una sola capa, y pensar que la diversidad también está hecha de una sola capa puede ser restrictivo y puede ser hasta una trampa, ¿no? Que nos limite en el modo de mirar.
me parece que se pone más complejo y más tenso, sí, sin ninguna duda. Porque bueno, ¿cuáles son vuelvo al principio, cuáles son los intereses detrás o qué es lo que está en juego? Bueno, muchas más cuestiones, pero en la medida en que podemos mirar una historia desde un punto de vista interseccional, que es una práctica que es muy difícil, pero que no hay que es compleja, ¿no? Pero me parece que es súper importante poder tener este punto de vista diverso. Lo vemos también, hicimos un especial sobre adultos mayores LGBT y pandemia en México, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a mirar los adultos mayores y las personas LGBT, y podés mirar eso, toda la discriminación, por ejemplo, que sufren las personas adultas mayores, ya porque vivimos en una sociedad donde eso es descartado, es menospreciado, es algo de lo que se habla poco, es infantilizado, y cuando le agregamos la otra categoría de diversidad sexual a eso, la discriminación es más grave. Y nos pasa cada vez que superponemos eso, ¿no? O vemos, por ejemplo, los transfemicidios. ¿Quiénes son las personas asesinadas en América Latina en transfemicidios? Y en general se dibujan ciertos patrones más allá de la singularidad de cada país, pero en general muchas veces son personas trans o travestis, que son migrantes, que ejercen el trabajo sexual, que tienen problemas de acceso a la vivienda, de acceso a la salud y de acceso a educación, que tienen serias dificultades, que no pueden insertarse en un sistema laboral porque les ha sido negado de manera sistemática y que sufren muchas violencias estructurales. Entonces, me parece que es muy importante poder mirar la diversidad en un sentido amplio. Muchas gracias, Maru. ¿Qué piensas, Ana, respecto a esto, de hablar del género solo como la mujer y la diversidad sexual, pensarla simplemente como comunidad LGTBIQ+, sin ver esas violencias que las atraviesan precisamente, lo que ha mencionado Maru? Ujú. Sí, y igual partir de qué comprendemos por diversidad, ¿no? Y muchas veces en el periodismo y en los medios de comunicación se entiende diversidad igual a una sumatoria de categorías o de identidades distintas, ¿no? Entonces, pareciera como que hay esta mirada equivocada de que eres diverso si es que tienes esta como que le sabemos llamar con un neologismo, como decir, la comatización de la diversidad, ¿no? Entonces, en un medio están indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, ¿no? Muchas veces se entiende así la diversidad, como una sumatoria de categorías que no transforman nada, que no mueven absolutamente nada, que digamos que se solventan solamente con el hecho de aparentemente tener una presencia en el medio de comunicación, o a veces incluso se ha planteado, digamos, esta mirada equivocada de que planteas una mirada de género y colocas una categoría de mujeres en la sección de noticias, ¿no? Mujeres, y colocas ahí las noticias de las mujeres y digamos, no hay absolutamente ningún enfoque distinto. Entonces, para hablar de la diversidad en el periodismo desde una mirada, digamos, de derechos humanos y como decía Maru, interseccional, la diversidad no solo es eso, la diversidad te implica plantear un enfoque en el que te preguntas y te cuestionas sobre ciertas formas en cómo se construye el medio de comunicación y cómo se ejerce la práctica periodística. Entonces, hablamos de una interpelación a los contenidos, sí, que implica presencia y visibilidad, pero no solamente a los contenidos, implica una transformación y una disputa también de cómo narramos las cosas, cómo lo hacemos con un lenguaje distinto que a través del lenguaje te cuestione, digamos, las formas en las que son nombradas las personas y en las que son invisibilizadas y ocultadas justamente la diversidad. También hablamos de cómo interpelamos las metodologías, por ejemplo, de construcción de la información. Nosotras decimos cuando hemos trabajado procesos, por ejemplo, feministas, de construcción de historias, por ejemplo, con respecto a la violencia de género, sí planteamos que debe existir una metodología que te permita
no hacer este distanciamiento entre el trabajo de un periodista y la realidad de una mujer sobreviviente de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces te cuestionas la metodología. ¿Cómo construyes una información desde una metodología distinta que no sea, por ejemplo, solamente extraer la información a través de una entrevista, sino cómo puedes construir un diálogo distinto con las personas con las que haces las historias, ¿no? En este caso, personas que muchas veces tienen y viven desigualdades y violencia solamente por el hecho de su raza, su sexo, su identidad de género, su origen, su condición de discapacidad. Entonces, al pensarte en qué implica construir esa información con otras metodologías, pues estás transformando la forma de hacer el periodismo. Y no solo eso, un tercer punto, ya dije el contenido, las metodologías, también está discutir acerca de las estructuras de producción. O sea, un enfoque de diversidad te obliga a discutir sobre cómo son las estructuras de producción en un medio donde estés, ya sea alternativo, sea tradicional, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, hay presencia de personas que puedan escribir, que puedan proponer esas historias desde su propia voz, o son los periodistas que ya tienen, digamos, un posicionamiento y que además no han vivido, digamos, esas desigualdades en su propio cuerpo, no la tienen encarnada, están presentes en las salas de redacción, han tenido la posibilidad de contarlo. Entonces hay como estos cuestionamientos que podemos hacer para ir ampliando el concepto de diversidad y decir, bueno, ¿qué puede aportarle al periodismo, no? Entonces, identificando estos tres puntos, pero eso se aplica a distintos, digamos, a las distintas formas de concebir la diversidad desde esta mirada mucho más amplia, ¿no? Así es, Ana. Creo que, y bueno, hemos abordado ya los tres mitos, creo que nos quedamos súper cortísimas de todo lo que hay que hablar respecto a todos estos conceptos e ideas que son bastante complejas. Pero bueno, ya hemos terminado esta primera parte, que es la del abordaje de los mitos. Muchas gracias, Maru, Ana, por traernos a la mesa pues tantas ideas y debates interesantes. Y ahora vamos a plantear brevemente, antes de ya pasar a las pues pautas y recomendaciones, abordar brevemente por qué es que surgen estos mitos, por qué es que hay tanto cuestionamiento a este tipo de coberturas, a este tipo de iniciativas, de empezar a diversificar, no solamente el periodismo, o sea, lo que leemos, sino también, como mencionaban, ¿no? Las dinámicas, quiénes están detrás de la construcción de las noticias, por qué surgen estas ideas tan heterogéneas, no tan diferentes. ¿Ana? Bueno, yo creo que surgen porque algo está cambiando. O sea, siempre los grupos que han tenido como eh, poder o privilegios o han estado, digamos, estáticos durante mucho tiempo, cuando hay alguien que los remueve, que les remueve, que les hace, digamos, un temblor en las formas de accionar y cuestiona, ¿no? Las prácticas y resulta que propone otras cosas y resulta que ahora hay muchas personas hablando y diciendo y contando sus propias historias. Hay un descentramiento, digamos, de ese poder que antes estaba en la concentración de la palabra en muy pocos espacios. Entonces, al descentrarse esto, lo que ocasiona es justamente que haya un temor, ¿no? Una respuesta desde el temor y desde muchas veces la desinformación, muchas veces el ataque diciendo, bueno, esto no cumple ciertos requisitos para ser un periodismo real, ¿no? A nosotros una vez nos dijeron con esta práctica de hacer esta diferenciación y esta dicotomía entre periodismo real y periodismo activista, que muchas veces se usa para descalificar las prácticas de quienes hacemos un periodismo feminista o un periodismo con enfoque de derechos humanos. Muchas veces esta forma ha salido de periodistas que han tenido serios cuestionamientos por sus posicionamientos frente a violaciones de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos ahí de que surgen estos mitos cuando hay algo que se está removiendo y algo que estamos transformando. Sí, Maru, ¿qué opinas? ¿Crees que es cierto que hay algo que se está
removiendo en el periodismo que hemos conocido por toda la vida? Sí, creo también que los cambios son lentos y que las verdaderas transformaciones llevan mucho tiempo, pero que algo de eso se ha empezado a filtrar por esto de que el mundo se ha transformado de alguna manera y entonces también el periodismo y los modos de hacer periodismo se están transformando. Y todavía hay ciertas categorías en el periodismo que me parece como que van a caer, por ejemplo, estos mitos, ¿no? Porque muchos de los de trabajos que están siendo reconocidos hoy, por lo menos en América Latina, surgen de medios más diversos. Digamos, cuando yo empecé, existían las alternativas de trabajar, o trabajabas para los grandes diarios, o no sé, o tenías que trabajar de otra cosa, ¿no? Hoy no existe, hoy el escenario es otro, es mucho más diverso. Entonces, esa diversidad está en el aire, es la diversidad en la que vivimos y es hermosa. Sin embargo, todavía hay muchas personas que se siguen manejando en el periodismo con categorías caducas, y a la vez me parece que hay otro elemento que tiene que ver con que tradicionalmente cierto periodismo, y todavía eso sí lo sigo viendo, que se dedica como si hubiera ciertas secciones más serias de las noticias y otras que son, bueno, para ciertas minorías, que por supuesto que si hablamos de cuestiones de género no podemos hablar nunca de minorías, ¿no? En un sentido amplio. Entonces me parece que durante mucho tiempo las secciones que se destacaban en los grandes medios tenían que ver con la política y con la economía, por ejemplo, ¿no? O con las grandes investigaciones sobre corrupción en un sentido más clásico, si se quiere, o más tradicional. Y me parece que eso de a poco la gente está empezando a entender, o algunas periodistas, algunos periodistas y algunos editores empezando a entender, incluso en medios más grandes, que se pueden hacer investigaciones periodísticas de temas sociales con muchísima rigurosidad, con muchísimos datos, con chequeo de fuentes y de muy alta calidad, y que pueden generar un gran impacto, sobre todo, que es lo que buscamos, para un mundo con derechos humanos para todos. Así es, muchas gracias Maruana por empezar a también, igualmente que antes, ¿no? O sea, abrir el debate sobre qué está pasando, por qué es que de pronto hay tantos, lo que parecen vacíos o dudas respecto a este abordaje en el periodismo, ¿no? Y ahora sí, siguiente por favor. Ahora sí vamos a pasar de la reflexión a ya un poquito más a la práctica, ¿no? Es decir, aterrizar las reflexiones que hemos estado escuchando tanto de Maru como de Ana sobre los mitos, para saber cómo es que cómo se pueden confrontar, o cómo es posible confrontarlos a través de la cobertura, pues, de la diversidad y de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darían a todos los comunicadores que estamos aquí reunidos, y sabiendo que quizás no tenemos esas herramientas, ¿no? Todavía, y que queremos empezar a visibilizar esta diversidad que, como ha dicho Maru, pues está presente, ya está, solamente que hay que reconocerla y amplificarla, ¿no? ¿Qué nos dirían? ¿Ana? Tomando esto que les decía en estos 3 puntos, nosotras hemos como discutido, reflexionado, pensado cómo ampliar, digamos, esta forma de hacer el periodismo, transformando justamente los contenidos, que tiene que ver con cómo ejerces el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Cómo asumes un posicionamiento político desde asumir el lenguaje inclusivo. También en las metodologías, cómo planteas unas metodologías distintas. Y ahí hemos construido, por ejemplo, en el tema de metodología, una alianza, digamos, bastante bonita en los conocimientos que nos dan las pedagogías feministas, ¿no? Y las pedagogías feministas te plantean justamente cómo puedes construir una historia que no te plantea este distanciamiento y esta forma de mirar de muchas líneas del periodismo dominante, que es que separarte a ti completamente de la historia, estar casi con, ese es como otro de los fantasmas de la neutralidad, ¿no? Pensar que tu subjetividad no está
interpelando y está interviniendo, digamos, cuando tú redactas una historia, ¿no? O que tu sensibilidad no está tocada cuando redactas una historia, ¿no? Entonces, las pedagogías feministas te plantean que hay formas de construir una historia en el que tú puedes establecer un diálogo con las personas. Esto no quiere decir que planteas, digamos, por ejemplo, en casos en los que haya una denuncia, una cercanía con la fuente a la que, digamos, de una u otra forma estás entrevistando para generar una denuncia. No es eso, sino cómo en procesos de historias donde intervienen personas que han vivido una discriminación o una violencia por el hecho de su situación, su raza, su condición de género, su etnia, cómo construyes una historia con estas personas en las que se genere un proceso también de que haya un crecimiento, digamos, de esa persona a través de que pueda hablar y contar su propia historia, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, metodologías en las que se posibilitan encuentros de creación para escribir las historias de forma colectiva, haciendo una edición colectiva incluso con participantes mujeres sobrevivientes de violencia, y así de este estilo de buscar metodologías distintas para construir una historia distinta. En el caso de los lenguajes, sí hacemos una apuesta por el lenguaje inclusivo. Creemos que el lenguaje está vivo y se va transformando, y podemos justamente experimentar y plantear ahí una disputa desde el lenguaje que pareciera que es una cosa que no se puede tocar, ¿no? Que está ahí la Real Academia de la Lengua diciéndote cómo hacerlo, pero se puede generar formas de contar las historias desde un lenguaje transformador. Y en el tema de las estructuras de producción hay una apuesta muy fuerte de cómo diversificar las salas de redacción, pero también los equipos de producción, y también, si es que no es posible diversificar el equipo, digamos, de producción, porque justamente no se tiene las posibilidades para ampliar los equipos, sí se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de construir, de posibilitar los espacios para que las personas desde su propia voz puedan contar sus propias historias, ¿no? Y esto es algo que los medios de comunicación alternativos, digitales, feministas han podido hacerlo muy bien. Muchas gracias, Ana. Maru, ¿cuáles serían tus recomendaciones, tus pautas? Hay muchísimas preguntas al respecto sobre cómo cubrir los temas de diversidad. Bueno, tengo varias, voy a priorizar algunas. Me parece que uno de los principales retos que tenemos es contar la diversidad de la diversidad. ¿Qué significa esto? Que no hay una sola manera, por ejemplo, si nos referimos a diversidad sexual, no hay una sola manera de ser una persona bisexual, una sola manera de ser una persona lesbiana, no hay una sola manera de ser gay, o sea, por ejemplo, o trans, o sea, y si lo pensamos, no es lo mismo ser gay en Río Janeiro, en la selva guatemalteca, en el sur de la Argentina, mapuche, o sea, es tan diversa que entonces lo que tenemos que hacer es huir de los estereotipos o intentarlo, por lo menos tener conciencia. Y también creo que es importante, además de derrumbar esos estereotipos, revalorizar nuestras identidades en nuestra tan diversa, tan rica y tan hermosa América Latina, también lamentablemente tan violenta, para que estos relatos circulen y para construir también nuevas referencias, ¿no? Y que no estemos trabajando solamente con ciertas imágenes, por ejemplo, para retomar lo que estaba diciendo acerca de estereotipos acerca de la cultura gay, por ejemplo, de construir también otro tipo de referencias vinculadas a nuestras culturas y a nuestros saberes y a nuestras historias, y a veces a mestizajes que también pueden ser muy ricos, ¿no? Eso por un lado, contar la diversidad de la diversidad me parece que es algo difícil, pero que no es imposible y que está buenísimo. Me parece importante que comunicadoras y comunicadores intercambiemos herramientas de periodismo con poblaciones diversas, que no estemos hablando siempre entre nosotros y que también en todos los encuentros tratemos de que haya personas
de la diversidad. Bueno, acá tenemos diversidad de países, ¿no? En este encuentro y de generaciones también, y también tratar de revalorizar, no de revalorizar, de buscar, a veces hay que buscar, hay pocas comunicadoras trans, por ejemplo, pero están, entonces, bueno, tratar también de poder intercambiar con estas compañeras acerca de estrategias de comunicación, porque también en la diversidad encontramos que hay otro tipo de relatos, hay, digamos, las poblaciones diversas también en términos identitarios construyen gramáticas y narrativas con otro tipo de reglas, con otro tipo de énfasis, con otras categorías, y eso puede ser muy luminoso. Me parece importante visibilizar también experiencias positivas acerca de la diversidad y no contar solamente la diversidad como un conflicto, sino sobre todo, y porque en América Latina hay muchas experiencias comunitarias luminosas y positivas acerca de la diversidad, huir de los relatos y de las comunicaciones binarias o monolíticas que refuerzan estereotipos. Me parece importante dar prioridad en la comunicación a las voces que históricamente han sido invisibilizadas, entonces a la hora de tener que priorizar ciertas fuentes, bueno, darle relevancia a esas que suelen estar menos visibles. Y también me parece muy importante trabajar con las personas que conocen los objetivos políticos de las poblaciones diversas, que saben que a veces están en los territorios a los que es más difícil llegar como periodista, y que pueden procesar información territorial que debe circular porque es urgente o porque atañe a luchas colectivas y que no siempre tiene espacio en los medios. Entonces me parece muy importante trabajar muy cerca de las organizaciones y también muy cerca del arte, porque creo que la comunicación y el arte a veces encuentran atajos para llegar con determinados mensajes que pueden ser complejos y que desde esos lugares narrativos pueden ser más fáciles de comunicar. Muchas gracias, Maru. La verdad que ha sido súper útil. Yo también he estado aquí anotando algunas cosas que decían junto a Ana, que muchos teníamos dudas sobre cómo abordar precisamente este tipo de informaciones, ¿no? Me quedo con muchas ideas de los que han dicho, que de todas formas nos van a servir como comunicadores para aplicarlo a nuestro trabajo diario. Y ahora, bueno, yo por mi parte también quisiera aportar algunas ideas, ¿no? Algunas que ya las han mencionado Maru y Ana, diciendo que también otra forma de combatir estos mitos en la práctica periodística es regresar, ¿no?, a la idea de la diversidad y ampliarla y tener claro que las historias que representamos tienen protagonistas cuyas vivencias pues están atravesadas por sus identidades y que esas identidades, como es mencionado, ¿no?, el enfoque de interseccionalidad, se entrecruzan, ¿no? Por ejemplo, si un país reporta que el nivel educativo bajó durante los casi 2 años, ¿no?, de pandemia o más que hemos tenido, una forma de aplicar también un enfoque de derechos y de diversidad es contrastando cómo el hecho de que los gobiernos decidieran hacer clases virtuales choca con la realidad, que es que un gran porcentaje de niños y niñas en nuestros diferentes contextos latinoamericanos no cuentan con acceso a Internet, ¿no? ¿Qué sucede además si se trata ya más precisamente de una niña que no solo no tiene Internet, sino que por razón de su género tiene que trabajar más en casa que su hermano varón, ¿no? La brecha educativa ahí se abre aún más, ¿no? Aquí representamos en este ejemplo que les he dado a las personas, en este caso a niñes, en su diversidad y sobre todo hablando de las desigualdades que les atraviesan, ya no solo por razón de su origen o de acceso a Internet, la brecha no tecnológica, sino también por razón de su género, ¿no? Siguiente, por favor. Otra aportación que me gustaría hacer sería que hay que abrir el diálogo, ¿no? Ya sea en nuestra propia cobertura o dentro también de nuestros espacios, alrededor del concepto, ¿no?, de neutralidad y de objetividad que hemos hablado desde el comienzo del webinar, y dar cuenta de cómo este principio indirectamente, porque en realidad el fin en concepto de la neutralidad en verdad es positivo, abrir el diálogo y saber cómo es que este no ha permitido quizás que se profundice especialmente en temas de derechos humanos, ¿no? Porque hacerlo, como hemos también conversado en los mitos, implica un posicionamiento, ¿no? Y la neutralidad lo que nos dice es que no debemos caer en ello por nada del mundo, ¿no? Pero como hemos dicho a lo largo de este webinar, hay que recordar que todos, todas y todos informamos desde una posición y que
imposible que la información que elaboramos no esté atravesada por nuestras vivencias, por nuestros sesgos, por nuestras intenciones, ¿no? Y recalcar que tomar posición por los derechos humanos no significa perder la rigurosidad, sino más bien hacer un trabajo más amplio, más plural y sobre todo, yo creo, más independiente, ¿no? Siguiente. Por otro lado, también pensar, yo creo, en estas tres acciones, ¿no? Que son complementar, enmarcar y dimensionar, ¿no? Veamos este ejemplo que he puesto acá, ¿no? Que dice, remesas, la mayor fuente de financiamiento externo de los países de ingreso, remesas, la mayor fuente, perdón, de financiamiento externo de los países de ingreso bajo y mediano. Este enfoque, como vemos, habla principalmente de economía, pero también habla de migración, aunque no se exprese explícitamente en el titular, no en el enfoque central. Porque usualmente, pues, cuando se habla de migración, de forma general, de forma masiva, se hace desde un enfoque alarmista, ¿no? Desde un enfoque cosificante para los migrantes, ¿no? Para los desplazados, ¿no? Entonces, hay una forma de desarrollar un periodismo que esté alineado con los principios de la diversidad, de la equidad y la inclusión, que es tomar un tema como este, que parece que ya está explotado, ¿no? Vemos ese titular y que ya está ahí explotado, y complementarlo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con complementar? Por ejemplo, hallar datos que rompan con lo tradicional, o investigar sobre estos datos para enmarcar este tema que vemos ahí dentro de un tema que es mucho más amplio, como puede ser la economía, que es un tema amplísimo, así como la sociedad misma y la percepción que se tiene de los migrantes, ¿no? Y dimensionar que hay cuestiones que parecen relacionadas únicamente, como en este ejemplo, ¿no? Con las dificultades de migrar, o sea, las historias pues que conocemos que son duras, que son crudas, pero que pueden plasmarse desde otro ángulo, ¿no? Como es el económico, y el hablar de cómo la economía de la migración, perdón, mueve la economía de los países, y el vínculo entre las familias pese a las distancias, ¿no? De eso se trata precisamente el complemento, ¿no? No quedarnos ahí. La siguiente, por favor. Y bueno, así como la cobertura periodística atravesada por el concepto de diversidad, equidad e inclusión acompaña momentos cruciales, ¿no? En Latinoamérica, en donde se logran derechos, vamos ahí de construir la palabra conquista que hemos hablado con Maru, tiene la misma importancia los logros como cuando se ven estos derechos humanos amenazados, ¿no? Como es en casos de represión policial y militar en movilizaciones ciudadanas, algo que estamos viendo muchísimo en Perú, por ejemplo, ¿no? Es aquí en donde esta cobertura y como pauta, ¿no? Tiene que tener como base, ahora sí, la rigurosidad, ¿no? El fact-checking del que tanto se habla, y sobre todo el respeto a no exponer a víctimas de violencia si es que las hay, ¿no? Sobre todo para no apelar al morbo, ¿no? Tampoco pues se trata de estigmatizar a las personas protagonistas, ¿no? De estas movilizaciones o en otro contexto de amenazas a derechos humanos, tratándoles de terroristas, de ignorantes, que es algo que estamos viendo muchísimo en la represión policial y militar que ha habido en Perú, ¿no? En donde se deshumaniza a las personas que protestan, y la protesta es un derecho, como hemos hablado, ¿no? Y los medios de comunicación tienen un gran deber y una gran deuda en visibilizarles como personas sujetas de derechos, ¿no? Y de esta manera yo creo, con esta recomendación, que podemos también confrontar el mito. ¿La anterior, por favor? Bueno, confrontamos también el mito de que un periodismo atravesado por el principio de diversidad solo es posible en espacios independientes o digitales, porque si revisamos la rigurosidad, la verificación que he hablado, ¿no? De hecho, sobre todo cuando hay este tipo de represiones, la verificación son parte de las bases del llamado periodismo tradicional, ¿no? Pero aquí, con la cobertura de diversidad, lo que hacemos es adicionar un tratamiento más ético, ¿no? En donde no todo vale para vender una noticia, en donde las personas que protestan o violentadas no son simplemente en números, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya en resumen, y antes ya de pasar a las preguntas, que tenemos algunas acumuladas, de forma resumida se trata también de renovar, ¿no? la cobertura periodística a través de una mirada inclusiva, y esto lo podemos hacer a través de los componentes propios del periodismo, ¿no? Que conocemos,
y que nos resultan tan familiares, ¿no? Como puede ser el planteamiento de enfoques o los temas. Seguramente en nuestros medios tenemos reuniones, ¿no? En donde planteamos temas, acercamientos, etcétera. El lenguaje que usamos, si este es inclusivo con grupos especialmente vulnerables. En el lenguaje, cuidar también si estamos reforzando ideas que puedan resultar, por ejemplo, capacitistas o racistas, incluso si es que no hay intención, ¿no? Las fuentes, por supuesto, a las que recurrimos también son muy importantes. Y aquí me había notado un dato que dice que es de acuerdo al sexto monitoreo global de medios, solo el 24% de personas que aparecen como expertas en medios son mujeres, solo el 24%. Y esto es un dato que por supuesto que ha aumentado a lo largo de los años, porque esto es ya de hace un par, esta cifra, pero pensemos si es que el 24% de personas que aparecen en medios como expertas son mujeres, pensemos ahora en mujeres trans, mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, en situación migratoria irregular, ¿no? La brecha seguro que se amplía y por mucho, ¿no? Y por ello es importante, como decía Maru, ¿no? Hablar de la diversidad, ¿no? Hablar de las personas que nutren la información que construimos, ¿no? Sus historias, y cuyos testimonios también nos sirven para plantear las problemáticas de nuestros propios contextos latinoamericanos, que a pesar que estamos en Latinoamérica, pues cada contexto es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, ya el último punto era el material visual, ¿no? Y audiovisual con el que acompañamos nuestra producción, que es crucial, que parece que no es simplemente elegir una foto o poner un video, eso juega un papel importantísimo porque es lo que ilustra una información, ¿no? Y en el mismo sentido que el lenguaje, entender que esto también puede ser una oportunidad, los componentes que aportamos en materia visual o audiovisual, para no reforzar estereotipos ni estigmatizaciones contra comunidades vulnerables, ¿no? Ahora sí, sí, Ana. Ahí, quisiera aportarle un punto más en la que planteaste ahorita de los puntos, que podría ser los datos, ¿no? Cómo también interpelamos los datos desde la mirada de la diversidad, que muchas veces cuando hacemos, digamos, una historia, por ejemplo, de investigación, pedimos datos a fuentes públicas, oficiales, y no existen datos con estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, a nosotras nos pasó mucho que queríamos datos sobre cuántas mujeres eran criminalizadas por abortos y cuántas de esas mujeres eran indígenas o afrodescendientes, ¿no? Esos datos no existen en los espacios públicos. Entonces, cuando hacemos un pedido de información desde un periodismo, pedimos la información, también hacemos como una presión para que las instituciones generen este tipo de datos que están ausentes, ¿no? Y ahí también hacemos como una mirada de cómo construimos ese dato que necesitamos para construir la historia y sostener, digamos, una historia que queremos contar. Muchas gracias, Ana, súper buen aporte y que demuestra, ¿no? Todo lo que hemos hablado precisamente en temas de que los datos también son importantísimos a la hora de visibilizar la diversidad. Vamos a pasar ahora a las preguntas, si les parece. Tenemos algunas acá, a ver, voy a ir leyéndolas, tenemos varias, ¿no? Vamos a empezar. A ver, hablando de conceptos, ¿no? Ana Sofía Reyes pregunta, el tema de ejercicio de derechos humanos se conoce, pero se entiende totalmente por la ciudadanía cuánto los medios estamos ayudando en este tema, ¿no? Maru, quizás tú quieras responder esta pregunta. Sí, que me parece que la mejor manera de transmitir es justamente pensar en comunicaciones que abran, no que cierren, y para eso, por ejemplo, en Presentes tenemos algunas premisas, una especie de manual de estilo de Presentes que tiene que ver, no le hablamos a entendides, le hablamos a personas que quizá no conocen nada del tema, porque si vos lo haces muy difícil, es probable que la gente deje de leer, que quien te sigue lo vea muy difícil o sienta que no lo interpela. Entonces, como lo que queremos con estos temas es interpelar, construir también nuevos datos, y para eso necesitamos que se entienda lo que queremos decir, y en Presentes también trabajamos mucho tratando de incursionar en nuevas narrativas. Por ejemplo, el caso de Diana Zacayán, que fue una activista trans asesinada,
que a pesar de su enorme labor de defensa de los derechos humanos en América Latina, no pudo escapar de lo que parece a veces un destino inexorable de las personas trans. Y era muy difícil de explicar el juicio de Diana Zacayán, por qué era importante que por primera vez un expediente hablara de transfemicidio. Bueno, ¿y por qué esa sentencia era tan importante? Para eso había que contar muchas cosas, el promedio de edad de una persona trans en América Latina, quién era Diana, cómo es un proceso judicial, que eso también a veces es un bache, porque a veces el lenguaje judicial puede ser muy expulsivo, ¿no? Sabemos que los expedientes están escritos a veces de manera muy difícil por gente que ocupa lugares de algunas élites. En muchos de nuestros países de América Latina, muchos lugares de la justicia, y por eso pedimos de una manera muy fervorosa que necesitamos, en Argentina es un pedido muy fuerte, una reforma judicial transfeminista, ¿no? Y para una justicia más accesible. Y bueno, entonces para el tema de lo de Diana, como también había que manejar mucha terminología judicial y explicar por qué eso era un triunfo para los derechos humanos LGBT. Y entonces lo que se nos ocurrió fue trabajar con las organizaciones, que a mí eso me parece un camino crucial, trabajar muy cerca de las organizaciones que trabajan estos temas, aunque no sean organizaciones de comunicación. Trabajamos con la comisión que se ocupaba de trabajar con la justicia, integrada por distintas asociaciones civiles de defensa de derechos humanos, un cómic. Y ese cómic contaba en muy pocos cuadros cosas muy complejas, y era una manera de decir, bueno, cómo comunicamos de una manera distinta y más simple lo que es muy difícil de explicar. Entonces creo que es importante lo que estás preguntando. Y otra cosa que aprendí trabajando en Infojust Noticias, que es donde nos conocimos con Ana Fornaro, antes de hacer presentes, en Infojust decíamos, detrás de los expedientes hay personas, pero eso hay que contarlo. Y justamente también la iniciativa de la que participé de Wikipedia, de ponerle perspectiva de derechos humanos a los juicios de lesa humanidad, o sea, no poner en Wikipedia información sobre juicios de lesa humanidad, era una manera de sacar ese blindaje que a veces tienen en las justicias determinadas informaciones y ponerlas a disposición en Internet, ¿no? Muchas gracias, Maru. Súper importante, sobre todo, que traigas tu propia experiencia a esta pregunta. Ana, Belia Rocío de la Cruz dice, en la redacción he escuchado la frase no se puede ser activista y periodista a la vez. ¿Qué opinas de esta afirmación? Sí, esa es una de las frases que más escuchamos, sobre todo de esto que les decía, que esta diferenciación que se hace desde un periodismo clásico, dominante, y muchos periodistas que todavía tienen la pretensión de la neutralidad y la objetividad, ¿no? Como tú citabas esto de lo de la corrupción, cuando un periodista se apasiona por la corrupción, toma partido por la anticorrupción, no se le cataloga de activista o no se pone en duda o en tela de juicio, digamos, su trabajo de que haya sido su investigación rigurosa o algo así, porque tomó partido por algo que éticamente, digamos, es mucho más claro que tomar partido por la corrupción, ¿no? Entonces, muchas veces pareciera que al tomar una posición, estamos equiparando a que nuestro trabajo no está rigurosamente trabajado, y eso no es así. Quienes hacemos periodismo de derechos humanos y periodismo feminista, muchas veces nos pasa que tenemos el doble de exigencia para contrastar la información, los datos, verificarlos, tener una diversidad de fuentes, porque siempre están observando nuestra práctica, ¿no? Digamos, suele pasar a las mujeres en las salas de redacción de medios tradicionales que cuando plantean una temática y están abordando una historia, siempre tienen la mirada de observar, de que las observa, de que su práctica algo tiene, digamos, de error, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que cuando tú tomas una posición y tienes un posicionamiento feminista, un posicionamiento a favor de los derechos humanos, no lo estás haciendo con la mirada completa. Y eso no es así, como lo decía al inicio, más bien te da otros elementos. En el caso, yo tengo, siempre me acuerdo de una vez que
hubo una intervención militar en una comunidad en Ecuador, una comunidad indígena Shuar, donde había un conflicto minero. Todos los medios estaban contando ese conflicto como una cuestión, digamos, casi de guerra entre los pueblos indígenas y la empresa minera y la policía que la defendía. Y se contaba como un conflicto, casi que como un conflicto, digamos, equitativo, ¿no? Entre los pueblos indígenas que habían atacado un campamento minero y la empresa minera. Nosotras planteamos una historia desde contar qué pasó con las mujeres en ese enfrentamiento y en ese desplazamiento. Y al descolocar, digamos, la centralidad de la información en la guerra, en la violencia y en el enfrentamiento, y traspasar la mirada hacia la vida de las mujeres viviendo un desplazamiento y la vida de una comunidad que desapareció prácticamente, lo que hicimos fue contar una historia mucho más completa que mostraba que ese conflicto no solamente era un conflicto entre un grupo, digamos, que se estaba enfrentando, sino había todo un interés de desplazar a una comunidad para intervenir en ese territorio. Y eso solo nos dejó ver cuando entrevistamos y buscamos los testimonios de las mujeres, ¿no? Entonces, eso te plantea que tenemos un reto, porque siempre estamos disputándonos con esta mirada que nos juicia, que nos plantea este juicio, ¿no? Como De que una son negación. activistas. Exacto, y de que son activistas y por ende su trabajo no está. Entonces, Así es. como respuesta a eso, pues un trabajo súper riguroso, un trabajo que tiene todas las pautas para generar y unas historias de calidad que cada vez va contando el periodismo que estamos haciendo en América Latina, los medios alternativos y digitales, ¿no? Sí, muchas gracias, Ana. Maru, Alejandro Rodríguez pregunta, ¿cómo influye la perspectiva de derechos humanos para determinar si un hecho es o no es noticioso? La perspectiva de derechos humanos hace que muchas noticias que quizá otros editores pasarían por alto se conviertan en noticia, porque cada vez que un derecho humano está siendo negado, amenazado o vulnerado, ahí hay una noticia. El desafío es cómo hacemos para contarlo desde la singularidad de ese hecho, pero también entramando, porque eso es tener perspectiva de derechos humanos, salir del caso, salir del morbo, y salir de esos detalles para encontrar las líneas, los caminos, los patrones que nos conducen a entender por qué eso también está contando otras historias, o sea, encontrar historias que hablen por las demás. Entonces, eso es, a mi entender, un poco parte del tránsito de tu pregunta. Ujú. Muchas gracias, Maru. Tenemos también a Rosario Orellana que pregunta, ¿qué indicadores podríamos considerar para saber si realmente estamos haciendo un periodismo diverso? La que guste. No entiendo, me gustaría saber, ¿se referirá a una nota, por ejemplo, a cómo evaluamos si una nota tiene un enfoque Sí, de o sea, me diversidad? imagino que va por ese lado, ¿no? ¿Cómo podemos saber si pues una nota, un artículo, ¿no? Realmente está haciendo un periodismo diverso, ¿no? Que quizás no está cayendo pues en estereotipos, ni en prejuicios, ni en estigmatizaciones. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y, por ejemplo, a mí lo que se me ocurre es primero la más básica del periodismo más elemental, que tiene que ver con la diversidad de fuentes, y no solo diversidad de fuentes, porque a veces yo puedo tener 4 fuentes y las 4 fuentes me están diciendo más o menos lo mismo con distintas palabras o de diferentes roles. Entonces, realmente si en esa nota hay una diversidad de miradas, una diversidad también de territorios, en el caso de, es difícil en el aire porque nos estamos como bajando, compartiendo un modelo, ¿no? Si esa historia habla por las demás, por ejemplo, es una buena pregunta para hacerse. Yo creo que es difícil plantear como una receta en sí. Digamos, podemos plantear pautas de cómo generar, ¿no? Como decía María Eugenia, las fuentes, la diversidad de voces, el lenguaje inclusivo, o sea, podemos poner como una lista para luego hacer check, pero no es tan fácil hacer digamos, plantear este enfoque, porque
tanto el feminismo como la diversidad y el enfoque que queremos darle transformador al periodismo es contextual. Entonces depende muchísimo de la historia, del contexto, de lo que queramos contar y posicionar. No es lo mismo contar, por ejemplo, una historia de la situación de lo del aborto, si la queremos contar desde un enfoque, digamos, de salud. Vamos a mirar qué elementos necesitamos en ese enfoque, planteados de la ausencia de datos, por ejemplo, en el sistema de salud en torno al aborto. Pero si le queremos dar desde un enfoque jurídico, la mirada va a cambiar un poco, va a ser un poco distinta, ¿no? Entonces, creo que es plantear de que hay un contexto y leer las cosas tal vez haciéndonos preguntas, ¿no? Pueden ser preguntas que nos hacen cuestionar nuestra propia práctica y nos regresan a esta como reflexividad propia de lo que hacemos en el momento en el que estamos ejerciendo y construyendo una información. Entonces es como esa reflexividad. Entonces decimos, bueno, en mi nota que estoy yo construyendo, ¿quién hace falta? O sea, ¿quién la está pasando peor en esto? ¿Quién la podría pasar peor en esta situación? Eh, ¿Qué voces están ausentes? ¿No? ¿Qué voces no están siendo tomadas en cuenta? A ver, observemos en el contexto de las noticias que están pasando. ¿Qué miradas no están presentes en esta información? ¿Cómo le puedo yo dar la vuelta a esta historia para contar algo que no está siendo contado? ¿Cómo diversifico las fuentes? Entonces, hacernos como preguntas en la práctica constante para que tampoco nos quedemos como estáticas en una receta, sino analizar justamente qué es lo que pasa, porque puede que suceda que en una historia, si hay un cambio, digamos, de esta historia de del conflicto que les contaba, inicialmente los medios alternativos empezaron a contar desde la mirada de los indígenas Shuar, ¿no? Luego nosotras ampliamos esa mirada diciendo, bueno, ¿qué pasa con las mujeres Shuar? Que dentro de la comunidad indígena la están pasando peor que los varones Shuar, ¿no? Entonces, era como plantearnos como esta mirada que dentro de algo como decía Maru, dentro de la diversidad, siempre hay alguien que la pasa peor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preguntamos cómo contar esas historias de quienes más necesitan que se las cuente? Muchas Y a mí me gracias. parece, Sí, perdón, sí, que me parece importante, sobre todo respecto del uso de datos, que es importante también tener una posición crítica respecto a cómo son construidos los datos, quiénes están a cargo de construir los datos, si esos datos tienen perspectiva de género, y qué entienden quienes construyen datos acerca de eso, de perspectiva de género, si solamente participaron mujeres o si realmente es una metodología que ha tomado en cuenta la diversidad en un sentido amplio justamente, ¿no? Me parece que eso es importante. Y por otro lado, algo que quería también destacar es que es interesante también ver si frente a ese problema alguien ha encontrado una solución positiva. Y también frente a ese problema es muy importante preguntarse acerca de cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la justicia, cuál es el rol de la educación, cuál es la respuesta que se ha dado en términos de salud, si existen políticas públicas diseñadas o pensadas para tratar esa cuestión, y si en nuestro país no existen, es muy importante poder citar en la nota cuáles son los marcos internacionales de derechos humanos que sí existen. muchas gracias, Maru. Y ya para finalizar, y Ana también por sus apreciaciones, ya para finalizar tenemos una última pregunta que les voy a pedir que respondan súper brevemente, que dice, esta pregunta la hace Ruth María Pedra, que dice, ¿cómo motivar también a quienes realizan funciones de periodismo desde las empresas y entidades públicas? Mm. A ver, yo pienso que hay ahí ahora un interés bastante fuerte, ¿no? Digamos, de distintas organizaciones, de la academia, como que hay un espacio cada vez más abierto para hacerlo. Nosotras en Ecuador iniciamos en
2018, el Festival Sarelia, que es un encuentro de periodismo, medios digitales, género y feminismo, inicialmente como un encuentro de periodistas feministas de la región. Y luego nos dimos cuenta que una de las formas para aportar para que este enfoque, el enfoque de derechos humanos, el género, sea tomado en cuenta en el ejercicio periodístico y en los medios de comunicación, era generar espacios de encuentro y de aprendizaje. Nos pasó muchísimo que muchas de las personas que participaban en el evento nos decían, no me había percatado de eso. Siempre recuerdo a a una colega periodista de guerra de una agencia internacional de noticias, que ella había trabajado, digamos, cubriendo la guerra como una periodista mujer, y ella decía que después del foro en el que participó contando lo que había hecho, digamos, en sus coberturas, recién se percató que cuando estuvo haciendo la cobertura y fue mamá y tuvo muchísimas complicaciones en su medio de comunicación para poder seguir trabajando y que no cuestionaran su trabajo por regresar después de haber parido, ella decía, es algo que no me había dado cuenta de que me había pasado esto solamente por ser una mujer periodista, ¿no? Cuando no había estos cuestionamientos a colegas periodistas varones. Entonces, creo que el encontrarnos con personas, hablar, generar espacios de discusión en la academia, entre periodistas, en los medios de comunicación, capacitaciones, aporta un montón para contagiar de más a otros medios, ¿no? Y a otros espacios. Muchas gracias, Ana. Maru. Sí, suscribo fuertemente a todo lo que acaba de mencionar Ana y me gustaría agregar que en Argentina tenemos la ley Micaela que se promulgó en el 2019 y que es la capacitación obligatoria en género y en violencia de género a todas las personas que trabajan en la función pública, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial, y que se llama así por conmemoración a Micaela García, que es una joven entrerriana que tenía 21 años, que era del movimiento Evita y que fue víctima de femicidio. Entonces, por eso en Argentina todas las personas que trabajan en el Estado, digamos, tienen esta capacitación obligatoria en materia de género, enfocada no en violencia de género. Y respecto de lo de las empresas, creo que también está surgiendo un interés lentamente también por la construcción de una comunicación más plural, más diversa, más democrática, y que estos espacios de intercambio que mencionaba Ana me parece que son importantes, como también me parece que este espacio es importante porque seguramente acá me alegra mucho ver tanta gente interesada en estas temáticas, de verdad que me pone muy feliz, y que quizá haya comunicadoras, comunicadores, y que quizá hay gente que estudiosa de la comunicación o que se dedica a otras cosas, y que también entre todos vamos construyendo e intercambiando cómo hacemos para la construcción de esta comunicación diversa. Muchas gracias. A mí solo me queda agradecerles, Maru, Ana, la verdad que ha sido un súper placer. Me quedo con muchísimas cosas en la cabeza, estoy segura que nuestros participantes también. Muchísimas gracias por todos sus aportes y por traer su experiencia también aquí. Ya han visto hace un momento la información de contacto tanto de Ana, de Maru y la mía. Y no quiero dejar también de invitarles al próximo webinar, bueno, que está ahí, que bueno, ahora sale, que es el 9 de febrero a las 5 de la tarde en hora de México, que estará a cargo de Pilar Cuartas, que también es miembro de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y que se centra en cómo incluir a más personas LGTBIQ+ en las redacciones. Y todavía nos quedan otros 2 webinars más sobre interseccionalidad, migración y perspectiva de género. Y aquí, como saben, este webinar también pueden contar con un certificado de participación que lo pueden obtener si se registran en este link, en este enlace que ya Mariana me parece que lo ha compartido por el chat. Y nada, creo que eso es todo. Muchas gracias, Ana, Maru. No sé si tienen algunas palabras finales súper breves. No, gracias por ustedes, a ustedes, digamos, por la invitación, y estoy súper feliz de leer los mensajes en el chat. Entonces, agradecerles un montón por este espacio y que nos sigan en redes para seguir tejiendo esta posibilidad de otros periodismos.
Muchas gracias, Ana. Maru. Sí, disfruté un montón este espacio, me quedé con muchas ganas de responder todas esas preguntas hermosas y todo lo compartido, me encantó, y bueno, les mando un abrazo y les agradezco por este espacio que nos permite seguir pensando. Muchas gracias a ambas. No se olviden, por favor, de registrar su participación para obtener el certificado. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar.